El tenedor se detiene en el aire exactamente a las 21:17 del 3 de marzo de 1952. Nadie se mueve, nadie respira. Dentro del comedor privado de la Fonda del Recuerdo, en la Ciudad de México, 43 comensales se sientan paralizados bajo candelabros de color ámbar y un techo ligeramente manchado por años de humo de cigarro. Las copas de cristal tiemblan. El aire huele a cordero asado, perfume y tensión. A la cabecera de la larga mesa de caoba, Pedro Infante se inclina hacia adelante, con su voz serena pero cortante, la voz que había conquistado la nación después de Nosotros los pobres en 1948. Frente a él se sienta María Félix, intocable, regia, la mujer que reinó desde Doña Bárbara en 1943. Él cuestiona su autenticidad. Se pregunta si ella realmente comprende al pueblo que dice representar. Un joven camarero, Ignacio Paredes, de 19 años, juraría más tarde haber visto la historia cambiar en ese instante. El humo del cigarrillo flota como una cortina entre dos leyendas. María no pestañea. Lo que ella diga a continuación resonará durante décadas. Pero ¿por qué se atrevió Pedro a desafiar a la doña en público? ¿Y qué herida le causaron sus palabras? Pero ese silencio no empezó en un restaurante. Empezó años antes, en una nación embriagada por su propio reflejo. La década de 1950 fue el trono dorado del celuloide en México. Las cámaras rodaban día y noche. Estudios como Clasa Films y Azteca vibraban de ambición bajo la agresiva modernización del presidente Miguel Alemán, un gobierno decidido a demostrar que México no era provinciano, sino poderoso. Entre 1946 y 1952, más de 100 películas al año cruzaban las fronteras con Argentina, Cuba y España. Todo el continente observaba, todo el continente escuchaba. En el centro de ese imperio se encontraba María Félix. Nacida en 1914 en Álamos, Sonora, se había forjado a sí misma como algo intocable. Mirada esmeralda, pómulos esculpidos, guardarropa enviado desde París en cajas selladas el 12 de febrero de 1951. Los directores aprendieron rápido. Ella no se doblegaba, no suplicaba, en el set de Doña Bárbara. En 1943 reescribió diálogos sin pedir permiso. Para 1952 cobraba 120,000 pesos por película, una suma imposible. Representaba la elegancia, la autoridad, un México que se negaba a doblegarse. Frente a ella se encontraba Pedro Infante, nacido en 1917 en Mazatlán, Sinaloa, hijo de un carpintero. Llevaba el aserrín en la memoria y las cuerdas de la guitarra en la sangre. Ustedes los ricos, en 1948, se convirtió en el rostro del sacrificio y la resiliencia. Las mujeres lloraron por él, los hombres confiaron en él. Para cuando Pepe el Toro se anunció para 1953, su salario había subido a 95,000 pesos por película. No era aristocrático, se lo había ganado. Abrazaba a los obreros de las fábricas en los estrenos del Cine Orfeón. Cantaba para los mecánicos a las 2 de la mañana. Sin cámaras. La industria se alimentó de este contraste. Feminidad divina versus masculinidad pueblerina. Vestidos de terciopelo contra mangas remangadas. Las revistas lo agudizaron deliberadamente. El 28 de febrero de 1952, el columnista de chismes Roberto Blanco escribió: Dos soles no pueden compartir un mismo cielo. La circulación se disparó un 12% esa semana. La rivalidad vendía, el orgullo vendía, la tensión de clase vendía aún más. Los productores vieron los números, entendieron la mitología. Ernesto Cepeda, calculador y discreto, organizó con precisión la cena del 3 de marzo. 43 invitados, 6 periodistas ubicados estratégicamente. Un salón privado en la Fonda del Recuerdo, reservado a las 20:30. La invitación prometía colaboración, unidad, taquillazo. ¿Pero unidad entre qué? Para el público, María encarnaba la aspiración. México vestido de seda, hablando un francés impecable. Pedro encarnaba la autenticidad. México con las manos manchadas de grasa y una sonrisa herida. Uno elevado, el otro reconfortante. Juntos formaban un espejo nacional,
reflejando tanto el orgullo como la inseguridad. Sin embargo, debajo de sus personalidades luminosas, vivían dudas más silenciosas. María temía la irrelevancia. Había construido su leyenda sobre el control. El control podía desmoronarse. Pedro temía traicionar sus raíces. La fama le parecía peligrosa. La distancia, un pecado. Así que, cuando él cuestionó su autenticidad esa noche, no solo estaba desafiando a una colega, estaba defendiendo un símbolo. Y cuando ella lo oyó, no oyó curiosidad. Escuchó una vieja herida reabrirse, pero ¿dónde había comenzado esa herida? Guadalajara, 1937. Una habitación alquilada encima de una sastrería en la calle López Cotilla. El aire olía a azahar que entraba desde el patio de abajo, mezclado con polvo y barniz de madera vieja. Una vela ardía en un tocador estrecho. Su llama temblaba. María estaba parada frente a un espejo roto. La fractura recorría el cristal en diagonal, 15 centímetros de esquina a esquina. Le partía el rostro en dos, una mitad en sombra, una mitad en luz. En su mano, una carta doblada con fecha del 18 de noviembre de 1937. El rechazo de una agencia de modelos. Cortés, sano, decía que sus rasgos eran demasiado severos, demasiado marcados, nada comercial. Para entonces, su primer matrimonio ya había fracasado. Las promesas de comodidad y estatus se habían disuelto en el silencio. Había regresado a Guadalajara con menos ilusiones y una mirada más aguda. Leyó la carta una vez más, y otra vez. Las palabras no cambiaron. Afuera, un carruaje avanzaba sobre los adoquines. Abajo, alguien reía. La vida continuaba, indiferente. Observó su reflejo con atención. La grieta en el espejo no suavizó sus rasgos. Los acentuó. A la tenue luz de las velas, con el azahar y el polvo flotando en el aire, sintió la humillación arder como fiebre. Era un calor familiar. Lo había sentido de niña en Álamos, cuando sus parientes la llamaban testaruda. Lo había sentido en los salones donde las mujeres medían su valía por la obediencia. A las 2 y 3 a.m., hizo una promesa, suavemente, deliberadamente. Nunca más permitiría que la interrogaran sin respuesta. Nunca más. Meses después, el 12 de abril de 1938, el fotógrafo Antonio Toño Reyes ajustó el lente de su cámara y observó su postura. Vio algo crudo, pero peligroso. Tras el clic del obturador, le dijo: «Controla la mirada, o el mundo te controlará a ti». La frase se le quedó grabada en la mente como un mandamiento. A partir de ese día, practicó la quietud. Aprendió a guardar silencio más tiempo del que la comodidad le permitía, a dejar que otros hablaran primero, a dejar que sus ojos hicieran el trabajo de 10 frases. El peine de plata que llevaba en el bolso, grabado con pequeñas rosas, se convirtió en un objeto ritual. Antes de las audiciones, lo pasaba lentamente por su cabello. Un recordatorio: control. El director Fernando Palacios la descubriría más tarde en la Ciudad de México y la elegiría para El Peñón de las Ánimas en 1943. Impulsó su ascenso. El público vio confianza, fuego, desafío. No vieron el espejo roto. No vieron a la muchacha que decidió que la dignidad sería una armadura. Esa noche en Guadalajara, bajo la luz de las velas y los cristales rotos, María Félix se reconstruyó. No desde la debilidad, desde la determinación. Así que cuando años después, en un restaurante lleno de cristal y ego, alguien se atrevió a cuestionar su autenticidad, no estaba hablando con una estrella, estaba hablando de un voto. Y cuando alguien desafía a una mujer que ha forjado su identidad a partir de un orgullo inquebrantable, ¿qué sucede después? La dignidad moldeó a María, pero lo que moldeó a Pedro fue diferente. Ciudad de México, 1945. Una estrecha cabina de radio en la XEW, apenas lo suficientemente grande para un micrófono, un taburete de madera y un sueño inquieto. La luz roja de Al aire parpadea exactamente a las 8:02 de la mañana. Pedro Infante ajusta las cuerdas de su guitarra con los dedos callosos. El aire huele a cables calientes y tabaco. Fuera del panel de vidrio,
Un ingeniero de sonido hace la cuenta regresiva con los dedos levantados. 3, 2, 1. Él comienza a cantar. Su voz no es pulida como la de un tenor de conservatorio. Es cálida, inmediata, cercana. Se siente como una mano en el hombro. Los oyentes de toda la capital se inclinan hacia sus radios, creyendo que les canta directamente. Recuerda la carpintería de Mazatlán, el aroma a pino y barniz, el ritmo de los martillos golpeando la madera. Recuerda el hambre, audiciones donde los productores apenas levantaban la vista. Él nunca olvidó aquellas habitaciones. A diferencia de la distancia cultivada de María, Pedro prosperaba con la proximidad. Estrechaba manos hasta que se le enrojecían los nudillos. Se reía a carcajadas con los chistes modestos. Después de los estrenos, se escabullía entre las cuerdas de terciopelo para abrazar a los mecánicos que esperaban fuera del cine Orfeón. Una noche de octubre de 1948. Después de Ustedes los ricos, rompió récord de asistencia y se quedó hasta la 1:37 de la mañana firmando autógrafos para los trabajadores de la fábrica, que habían reunido monedas para verlo. Se vieron reflejados en él, en un pequeño sobre fechado el 6 de enero de 1949, un obrero siderúrgico llamado Julián Arriaga le agradeció por retratar a hombres de verdad que sufren y se levantan de nuevo. Pedro guardó la nota doblada dentro de su chaqueta durante meses. La leía antes de filmar escenas difíciles. Le dio seguridad. La industria notó su impacto. Los ejecutivos murmuraban que era más que un actor. Era un símbolo. El representante moral del mexicano común. El hijo confiable. El esposo fiel. El hombre que cargó con la dignidad del pueblo. Él aceptó el peso. Cuando las revistas elogiaron a María Félix por sus vestidos parisinos y sus aires europeos, Pedro bromeó públicamente durante una entrevista de radio diciendo que el pueblo merece la verdad. Sonrió al decirlo. El público rió, pero bajo el humor se escondía la convicción. Creía que la autenticidad era sagrada. El montaje se desarrolla como una pantalla dividida de una nación dividida por la admiración. María, enfundada en un Dior, en un estreno de 1951, descendía de un Packard negro mientras los flashes estallaban como relámpagos. Pedro, afuera de otro cine, con las mangas arremangadas, abrazaba a mecánicos con camisas manchadas de grasa. Dos formas de orgullo, dos reflejos de México. No había odio entre ellos, solo contraste. Para 1952, ambos estaban en la cima. Los salarios se disparaban. Las multitudes se multiplicaban. Sus imágenes se alzaban sobre las vallas publicitarias de la Avenida Juárez. Y luego vino la invitación. March 3, la Fonda del Recuerdo, a Private Dinner, a Promise of Collaboration. Para algunos fue estrategia, para otros celebración. Pero debajo de la superficie brillaba como una mecha esperando a encenderse. Ninguno de los dos sabía que en cuestión de minutos la admiración se convertiría en confrontación. Y esa simple pregunta pondría a prueba todo lo que Pedro creía representar. La mecha ya estaba encendida. De vuelta en la Fonda del Recuerdo, candelabros de cristal brillan sobre manteles blancos y plata pulida. El reloj en la pared del fondo marca las 9:14 de la noche. En punto, el productor, Ernesto Cepeda, se levanta primero, alzando su copa de Rioja, con voz suave, felicitando a dos titanes del cine mexicano por llevar la imagen del país a través de las fronteras. Siguen los aplausos, ligeros, corteses, controlados. Entonces Pedro se pone de pie. No se apresura. Sonríe. Levanta su copa hacia María Félix, al otro lado de la larga mesa de caoba. La luz de las velas se refleja en sus ojos oscuros. La sala queda en silencio instintivamente. Su voz es cálida, pero firme. Le pregunta si los personajes que interpreta comprenden realmente las dificultades de los verdaderos mexicanos. Se pregunta en voz alta si la elegancia, los vestidos europeos y las heroínas aristocráticas crean distancia con el pueblo que compra las entradas y llena los teatros. Las palabras son simples. Devastadora. El cristal vibra levemente contra los platos de porcelana. La actriz Columba Domínguez se remueve en su silla.
El compositor Manuel Esperón baja la mirada hacia su servilleta doblada. El aroma a cordero asado se siente de repente denso en el aire. María no se mueve, arquea una ceja. Apenas, controlado, letal. El presente lo agudiza todo. El humo del cigarrillo asciende en espirales delgadas y temblorosas. Un periodista al otro extremo de la mesa, Carlos Rentería del Nacional, garabatea rápidamente en un cuaderno de cuero, presionando con tanta fuerza que la punta raya audiblemente el papel. 43 testigos perciben el cambio a la vez. Esto ya no es una cena, esta es una prueba pública. Si María se ríe, corre el riesgo de parecer distante. Si contraataca, se arriesga a confirmar cualquier rumor sobre arrogancia. La industria observa a través de estos ojos. El país se enterará de esto antes del amanecer. Pedro le sostiene la mirada. No es cruel, no es burlón, condenado. Él cree que habla con la verdad. Y sin embargo, debajo de la mesa, sus dedos se aprietan alrededor del tallo de su copa. Todos en la sala comprenden lo que está en juego. Se trata de legitimidad, de quién representa a México con mayor fidelidad, la refinada reina del cine o el hijo del carpintero convertido en ídolo. Una silla cruje. Alguien tose. María inhala lentamente. Una vez. Su mano, adornada con anillos de esmeraldas, flota sobre su plato. Luego, con deliberada calma, posa el tenedor sobre la porcelana. El sonido es suave, definitivo. Lo que ella haga a continuación los definirá a ambos. El suave eco del tenedor aún perdura cuando María se levanta. A las 21:19, sin prisa, se disculpa. Su silla se desliza hacia atrás con un susurro contenido contra la madera pulida. Nadie se atreve a hablar mientras cruza la habitación. La puerta del tocador se cierra suavemente tras ella. Adentro, el aire es más fresco, más tranquilo. Huele a jabón y polvos de rosas. La actriz Columba Domínguez entra segundos después, con los tacones golpeando con urgencia el azulejo. Agarra el antebrazo de María, con los ojos abiertos y la voz baja pero insistente. Ríete, te insta. Conviértelo en encanto. No lo dignifiques con la confrontación. María Listens. En el espejo sobre el lavabo de mármol, su reflejo aguarda. El cristal está intacto esta vez. Liso, implacable, refleja su imagen con una claridad brutal. Los pendientes de esmeralda, el cabello esculpido, la máscara de calma que perfeccionó con los años. Pero debajo de todo esto, algo se mueve. Recuerda otro espejo. Guadalajara, 1937. Una grieta que le dividía el rostro. Una promesa susurrada a las 2 y 3 de la mañana. Nunca más. Sus dedos descansan ligeramente contra el borde de porcelana del lavabo. Frío, sólido. Considera el camino fácil. Una sonrisa. Una broma desdeñosa. Preservar la elegancia. Proteger el misterio. La industria espera a distancia de la doña. A través de la delgada pared, oye risas apagadas provenientes del comedor. Pedro vuelve a hablar. Encantador. Autocrítico. Calmando la tensión con una historia sobre el error de un carpintero en Mazatlán. Los invitados ríen educadamente, inquietos. La tormenta se avecina sin que él se dé cuenta. Los chismes corren a toda velocidad. Dos periodistas ya se acercan, especulando sobre la rivalidad. Un productor susurra que la bolsa venderá entradas durante años. Afuera, chocan las copas. Adentro, el silencio se agudiza. La voz de Columba se suaviza. Le dice a María que la dignidad a veces implica silencio, que la gracia pública es más fuerte que la reacción. María se encuentra con su propia mirada. Controla la mirada o el mundo te controlará a ti. Las palabras de Toño Reyes regresan con precisión quirúrgica. No se trata de ganar un debate, se trata de definir los términos. Si ignora la pregunta, permite que otros la incriminen. Si ataca, se reduce al nivel de chisme, su columna se endereza. Ella no se reirá, no herirá, ella elevará. El tocador se siente repentinamente más pequeño, como si las paredes reconocieran el peso de su decisión. Se alisa el vestido una vez, se ajusta un mechón de cabello con dedos firmes. El ritual ha terminado. Columba ve el cambio y no dice nada más. Cuando María abre la puerta, el murmullo del comedor se apaga al instante. Las conversaciones se estancan a media frase. La voz de Pedro se apaga. Ella camina de regreso hacia la mesa.
no responder, para redefinirlo todo. Y esta vez, no se echará atrás. Mientras María camina de regreso hacia la mesa, la historia ya se está escapando de la habitación. A las 21:32, el periodista Carlos Rentería entra brevemente al pasillo y le da un resumen apresurado al oído de un operador de radio que espera. A las 21:45, un técnico de la XEW le susurra lo esencial a un locutor nocturno entre boleros. Aún no hay nombres, lo justo. Dos gigantes, un reto, una pregunta sobre la autenticidad. México empieza a zumbar. En una cantina de la Avenida Insurgentes, 12 mecánicos hacen una pausa con una cerveza caliente y se acercan a una radio que suena. Discuten en voz baja. Uno insiste en que Pedro tiene razón. Otro dice que nadie tiene derecho a humillar a María Félix. El humo se espesa, las sillas chirrían. Al otro lado de la ciudad, en Polanco, 3 socialites, reunidas bajo lámparas de cristal, especulan mientras toman un café. Defienden la sofisticación de María. Dicen que México merece tanto glamour como coraje. En los estudios Churubusco, un ejecutivo calcula números en un bloc de notas, pronosticando un aumento del 20% en la venta de entradas si la rivalidad se intensifica. La publicidad es oxígeno. Las noticias circulan sin titulares ni fotografías, pero se propagan con una velocidad milimétrica. A medianoche, los taxistas repiten fragmentos. Al amanecer, se convierte en narrativa. El 4 de marzo de 1952, los periódicos publicarían variaciones del mismo tema. 2 titanes se enfrentan en una cena privada. Autenticidad cuestionada. Infante y Félix, duelo simbólico. La tinta aún estará fresca cuando la nación comience a elegir bando. Pero dentro de la fonda del recuerdo, otro testigo absorbe el momento de otra manera. Una joven aspirante a actriz llamada Lucía Hernández, invitada por un productor menor y sentada al fondo, siente que su admiración se quiebra. Los había idolatrado a ambos. Para ella, eran constelaciones intocables. Verlos colisionar destroza su inocencia. Aprieta la servilleta con fuerza, con los nudillos pálidos, comprendiendo por primera vez que las leyendas resuman orgullo como cualquier otra persona. La tensión cambia. Esto ya no es un intercambio privado entre colegas. Es un referéndum sobre la clase, sobre la representación, sobre lo que México desea ver en sus héroes. María ya no puede refugiarse en el silencio. La narrativa ya ha superado la sala. Millones pronto exigirán claridad. La pregunta de Pedro se ha convertido en patrimonio nacional. Afuera, el tráfico continúa. Los vendedores ambulantes cierran sus puestos. Las radios murmuran en las cocinas. La ciudad no duerme. Está esperando, y cuando María llega de nuevo a su silla, comprende que algo irreversible ha comenzado. El escenario ya no es un comedor, es el país mismo. El país espera. La sala contiene la respiración. A las 21:23, María Félix vuelve a entrar al comedor. Ella está serena, sin prisas, intacta. La puerta se cierra suavemente tras ella, y el tenue murmullo que había empezado a surgir se apaga de golpe. No levanta la mano, no habla, simplemente mira a la mesa, a Pedro, a los periodistas, a los 43 testigos que ahora comprenden que están presentes en algo más grande que una cena. El silencio la obedece. Las lámparas de araña titilan ligeramente sobre la mantelería blanca y los platos a medio terminar. Un camarero se queda paralizado mientras sirve. El aroma a vino y tabaco impregna el aire. Incluso el tic-tac del reloj parece vacilar. María regresa a su silla, pero no se sienta de inmediato. Apoya las yemas de los dedos ligeramente sobre la madera pulida. Su postura es erguida, regia, controlada. Pedro la observa atentamente. Percibe el cambio, el aire se siente cargado, como los segundos antes de que una tormenta de verano estalle sobre el Valle de México. Aún así, mantiene la confianza. Le agradece. Ella le dice que preocuparse le agradece. Ella le dice que preocuparse por la autenticidad es honorable, necesario, que los artistas deben rendir cuentas a quienes los elevan a la pantalla. Varios invitados asienten instintivamente. La tensión se relaja un poco. Entonces ella cambia. Su tono se profundiza.
casi imperceptiblemente. Se pregunta si la simplicidad por sí sola define la verdad, si retratar las dificultades es la única manera de honrarlas, si una nación que sobrevive a la lucha no merece también verse poderosa, elegante, imponente. Las palabras son medidas, quirúrgicas. La pluma de un periodista se detiene. El compositor Manuel Esperón se inclina hacia adelante, con los codos apenas tocando la mesa. Columba Domínguez exhala lentamente, dándose cuenta de que no es un arrebato. Es arquitectura. La sonrisa de Pedro flaquea por medio segundo. María continúa, con la mirada fija en él, sin pestañear, sin vacilar. No habla como rival, sino como igual. Replantea la pregunta, de acusación a filosofía. Afuera del restaurante, el tráfico zumba levemente. Dentro, el aire se siente enrarecido. Los invitados se inclinan hacia adelante juntos, como si estuvieran tirados por un hilo invisible. Nadie interrumpe. Nadie se atreve. Ella hace una pausa. Y entonces, con la precisión de quien ha ensayado la dignidad durante años, comienza su primera frase completa. Su primera frase completa no explota. Aterriza. El comedor se transforma al instante. Lo que antes era una cena privada se convierte en un escenario sin cámaras, un teatro construido con velas y cristal. Las llamas titilan contra las altas copas de vino, proyectando reflejos que parecen candilejas sobre un escenario de caoba pulida. Cerca de las ventanas cuelgan pesadas y oscuras cortinas de terciopelo, enmarcando la sala como cortinas de proscenio. El reloj de la pared marca las 21:24. Su tic-tac se hace más fuerte. O quizás el silencio lo hace así. El sudor gotea levemente la sien de un productor. Un camarero agarra con demasiada fuerza una bandeja de plata. El aroma a cordero asado y pan caliente flota en el aire, mezclándose con perfume caro y aliento nervioso. Afuera, el tráfico lejano zumba, ajeno a que la historia se afianza entre estas cuatro paredes. Años después, los testigos describirían estos minutos como inevitables, como legendarios. Dirían que lo sintieron en los huesos antes de que se pronunciara una sola palabra decisiva. Insistirían en que el aire mismo cambió de temperatura, pasando de agradable a eléctrico en segundos. Pedro sonríe, esperando ingenio. Anticipa una línea ingeniosa, una desviación juguetona, algo nítido, pero lo suficientemente ligero como para preservar la armonía. Su postura permanece relajada. Sus dedos golpean suavemente el tallo de su copa. María no tiene prisa. Su voz es baja, mesurada. Se escucha sin fuerza. Habla como si se dirigiera no solo a Pedro, sino a un público invisible que se extiende más allá de la sala, más allá de la Ciudad de México, más allá del mismísimo 1952. Cada palabra está colocada con cuidado, como una piedra en un arco destinado a perdurar. Nadie interrumpe. El compositor Manuel Esperón se inclina hacia adelante, con los codos apoyados en el borde de la mesa. Columba Domínguez aprieta los labios. El periodista Carlos Rentería se olvida de escribir. El comedor respira al unísono. El tono de María se mantiene sereno, pero algo en el fondo se endurece. Una corriente subyacente. No se defiende. Define el imaginario de una nación. Su mirada nunca se aparta de los ojos de Pedro. Todo el mundo lo siente ahora. Esto no es broma. No es rivalidad. No son chismes para la columna de mañana. Algo irreversible se acerca. El tic-tac del reloj continúa. Son las 21:25. Hace una pausa deliberadamente, permitiendo que el silencio se expanda hasta que se siente casi insoportable. Luego inhala, y comienza el enfrentamiento. Y ahora no hay retirada. Pedro se aclara la garganta suavemente. Su voz sigue siendo cálida, casi como una disculpa. Reitera que el público lo ve más cercano al pueblo, que sus roles provienen de las calles que ha recorrido, las manos que ha estrechado, el hambre que ha conocido. Insiste en que no pretendía faltarle al respeto, solo honestidad. Algunos invitados asienten. La habitación se tensa. María no responde inmediatamente. En cambio, se levanta. El movimiento es sutil, pero sísmico. No se impone con agresividad. Simplemente se yergue, reclamando espacio sin pedir permiso. La luz de las velas trepa por la línea de sus hombros, trazando autoridad sobre la tela de seda. Todas las miradas la siguen. El silencio se extiende.
7 segundos, lo suficiente para que el reloj marcara 2 veces, lo suficiente para que una gota de sudor corriera por la sien de un productor, lo suficiente para que la sonrisa segura de Pedro se desvaneciera. Su mano descansa ligeramente sobre la mesa, agarra su servilleta de lino una vez, sintiendo la tela entre los dedos. Luego la suelta. Un gesto controlado, una señal privada. El presente agudiza el momento. El aire se siente más tenue, más cálido. Nadie se atreve a moverse en su asiento. Cuando ella habla, su voz es tranquila. Comienza reconociendo el talento de Pedro, su humildad, su profunda conexión con el público que se ve reflejado en él. Elogia su dedicación a retratar a los héroes de la clase trabajadora. Dice que México tiene la suerte de tener un hombre que lleva sus canciones y sus penas con tanta fidelidad. El cumplido desarma la sala. Los hombros se relajan ligeramente. Incluso Pedro asiente, agradecido por la gracia, pero bajo su tono mesurado se esconde una estructura, una estrategia. Está construyendo algo. Ahora alza la mirada por completo, con sus ojos esmeralda inquebrantables. No parpadea, no sonríe. La expectación se vuelve casi física. Los invitados se inclinan hacia adelante. Una copa vibra levemente contra la porcelana. Todo el mundo siente que se acerca el giro. María ha reconocido su cercanía al pueblo. Ahora ella definirá qué significa realmente esa cercanía. Y cuando ella vuelve a respirar, el equilibrio entre ellos cambia. Y luego ella habla. El pueblo no necesita que los imite. Necesita que les recuerde que pueden ser más. La frase resuena como una campana en una catedral vacía. Clara, resonante, definitiva. Nadie se mueve. Silencio, un silencio fuera de lo común. Una quietud mesurada y sofocante que dura exactamente 14 segundos. El reloj marca una vez, 2 veces, 3 veces. Una gota de cera resbala por una vela. Cerca del final de la mesa, la mano de un invitado tiembla y una copa de cristal se cae, rompiéndose contra el suelo de baldosas, con un crujido seco y accidental. Nadie se agacha a recogerlo. La sonrisa de Pedro se desvanece lentamente, como borrada por manos invisibles. La calidez de su expresión da paso al reconocimiento. Esto no es distracción, no es encanto. Esto es doctrina. María Continúes. Su voz no se eleva, no tiembla, fluye uniformemente, controlada como un metrónomo. Habla de una dignidad que trasciende las clases sociales, de un México forjado en la lucha, pero destinado a la grandeza. Dice que retratar las dificultades honra la realidad, pero retratar la fuerza honra la posibilidad. Insiste en que el pueblo merece tanto la reflexión como el sueño, tanto la verdad como la aspiración. Mostrarle solo sus heridas es negar su potencial. El aire se siente eléctrico. Los comensales contienen la respiración colectiva e instintivamente durante lo que luego se describiría como 4 minutos y 17 segundos. Nadie interrumpe, nadie tose. Incluso los camareros permanecen inmóviles contra la pared, con las bandejas bajadas y la mirada fija. Pedro baja la mirada, no en la derrota, en la contemplación, no lo ataca personalmente, no lo acusa. En cambio, amplía la perspectiva, replantea el debate, pasando de la rivalidad a la filosofía, del ego a la nación. Afirma que el deber de un artista no es solo reflejar el sufrimiento, sino elevarlo, recordar a un país que emerge de la pobreza y la revolución que también puede inspirar respeto, elegancia y poder. Sus ojos esmeralda permanecen fijos en los de él. Por primera vez esa noche, Pedro no intenta hacer bromas. Sus dedos sueltan el tallo de su copa. Inhala lentamente. Algo en su interior se transforma. El compositor Manuel Esperón es el primero en reaccionar. Junta las manos en un único y decidido aplauso. El sonido rompe el silencio como un pistoletazo de salida. Luego otro aplauso. Y luego otro. Los aplausos se extienden por la mesa, titubeantes al principio, luego se intensifican hasta convertirse en algo innegable. 43 testigos se ponen de pie casi al unísono. Las lámparas de araña tiemblan levemente con la vibración. María no sonríe triunfalmente, no se regodea, simplemente inclina la cabeza y regresa a su asiento con calma deliberada. Sus manos descansan ligeramente sobre el mantel, con los dedos quietos. La reversión es completa. Lo que pretendía cuestionar su autenticidad ha elevado su mito.
El desafío que amenazó con empequeñecerla ha expandido su leyenda. Al otro lado de la mesa, Pedro asiente lentamente, respetuosamente. Comprende la magnitud de lo ocurrido. Más tarde, en un pasillo tranquilo a las 21:41, lejos de los periodistas y de la luz de las velas, le admitirá a una confidente que ella tenía razón, que México necesita ambos tipos de héroes. En 48 horas, versiones de este intercambio se propagarán por radios, periódicos y salas de estar desde Monterrey hasta Mérida. Para finales de la semana, se estima que 40 millones de mexicanos habrán escuchado alguna versión de las palabras pronunciadas a las 21:28 en un comedor privado. La nación debatirá, tomará partido, aplaudirá, pero dentro de la fonda del recuerdo, mientras los aplausos se desvanecen y el cristal deja de temblar, una verdad permanece innegable. María Félix no se defendió. Ella definió los términos, y ahora comienzan las consecuencias. Y luego los aplausos se desvanecen. Las sillas raspan suavemente contra las baldosas. Las conversaciones se reanudan en tono cauteloso. Las lámparas de araña se estabilizan. A las 21:41, en un estrecho pasillo tras el comedor privado, lejos de la mesa y de los testigos, Pedro Infante se acerca a María Félix a solas. El pasillo está en penumbra. Una bombilla del techo zumba débilmente. El olor a humo de cigarro se adhiere a las cortinas de terciopelo que cubren las paredes. Sonríe. No es la sonrisa pública. Una más pequeña. De verdad, tenías razón. Las palabras son sencillas, sin adornos. Él extiende la mano. Ella lo observa durante medio segundo, midiendo la sinceridad como mide el silencio. Luego acepta. Su apretón de manos es firme. Firme. Nada teatral. Nada forzado. No queda ningún odio. Por un breve instante, los dos símbolos más poderosos del cine mexicano no se alzan como rivales, sino como iguales que comprenden la carga de la representación. La mirada de Pedro transmite respeto. La de María se suaviza, apenas un poco. Lo que las cámaras nunca registraron fue el peso que entonces recaía sobre sus hombros. Afuera del pasillo, los periodistas pululan como pájaros inquietos. Carlos Rentería dicta notas a un colega a las 21:46, reduciendo la filosofía a titulares. Los operadores de radio se apresuran a resumir lo sucedido sin inflamar los egos. Los boletines que llegan a los oyentes nocturnos son desinfectados, cuidadosos, sin tensión. Por dentro, la victoria se siente diferente, pesado. María inhala lentamente y por primera vez esa noche, su postura se agacha un poco. La fuerza que proyectaba requería precisión, control, absoluta serenidad. Ahora el esfuerzo empieza a aflorar. Sus dedos presionan ligeramente la fría pared de yeso, como si se anclara en la tierra. Ella sabe lo que trae el mañana. Entrevistas, especulación, invitaciones. El país la elogiará, la industria la elevará. Con la elevación vienen las expectativas. Se le pedirá que encarne la dignidad no solo una vez, sino para siempre. Pedro también lo intuye. La fama no es solo aplausos, es escrutinio, es la imposibilidad de cometer errores. Se sueltan las manos. Un camarero pasa rápidamente, evitando el contacto visual. El pasillo se llena de voces distantes. Alguien ríe nerviosamente. Una copa tintinea de nuevo en el comedor, como si la normalidad insistiera en volver. María se endereza de nuevo. La armadura regresa. Camina hacia la salida. Sus tacones resuenan suavemente contra las baldosas. Los aplausos pudieron haberla coronado. Pero la corona nunca es ligera. Y fuera de esas puertas, el mundo ya está reescribiendo lo que ocurrió dentro. Al amanecer, la cena privada ya no era privada. El 4 de marzo de 1952, los vendedores de periódicos de la Avenida Juárez gritaban titulares al fresco aire matutino. La tinta aún estaba húmeda. Las páginas les temblaban en las manos. La doña defiende su trono. Infante y Félix. Duelo de titanes. La elegancia se enfrenta al pueblo. El encuadre fue inmediato, grandioso, mítico. Los periodistas no describieron un desacuerdo. Describieron una batalla, un choque filosófico entre dos soles en la cúspide del cine mexicano. Fotografías de María subiendo a su coche esa noche,
con la barbilla levantada y la mirada al frente, aparecieron junto a imágenes de Pedro sonriendo humildemente en un evento benéfico la tarde siguiente. El contraste alimentó la leyenda. En 3 días, 312 cartas de admiradores llegaron a la residencia de María en la calle Hegel. Las secretarias las catalogaron cuidadosamente. Amas de casa de Puebla escribieron que ella había hablado en nombre de sus hijas. Estudiantes universitarios de Guadalajara elogiaron su expresión de orgullo nacional. Un sastre de Veracruz declaró que México merecía a ambos héroes. La popularidad de Pedro no flaqueó. Al contrario, se profundizó. Sus partidarios admiraban su disposición a hablar con franqueza. Vieron valentía en la pregunta. En cantinas y barberías, los hombres lo defendieron con fiereza. Insistían en que el debate fortalecía a la nación. Pero algo alrededor de María cambió. Su mística se intensificó. La cena se convirtió en un símbolo. Elegancia intelectual, poder controlado, la mujer capaz de desmantelar las críticas sin alzar la voz. Las invitaciones se multiplicaron. Un distribuidor francés solicitó reuniones. Un periodista español la llamó la mente detrás del mito. Los productores aumentaron discretamente su siguiente contrato en un 15%. Le siguieron papeles de prestigio, guiones diseñados para destacar la autoridad en lugar del adorno. La industria capitalizó rápidamente. Los carteles insinuaban rivalidad mientras insistían en la unidad. Los publicistas crearon narrativas de respeto mutuo. La tensión vendió entradas, pero la reconciliación protegió el legado. El efecto dominó fue preciso. Ninguna estrella se desvaneció. En cambio, se convirtieron en pilares complementarios. Pedro, el corazón del pueblo. María, la imponente visión de lo posible. Juntos representaban una nación capaz de soportar las dificultades y exigir elegancia. Años después, los actores recordarían esa noche como una lección de aplomo. Los directores la citarían como prueba de que el cine moldea la identidad más allá de las pantallas. La cena se transformó en folclore, narrada en estudios y salones con ligeras variaciones, pero con una reverencia inquebrantable. El duelo no los había dividido, los había definido, y al definirlos, definió una era. Sin embargo, las leyendas nunca están completas sin un secreto, y uno volvería a aparecer décadas después. Sin embargo, la historia pondría a prueba el recuerdo de aquella noche. El 15 de abril de 1957, un avión cayó sobre Mérida, Yucatán. Pedro Infante falleció a los 39 años. La noticia corrió como la pólvora. Las radios crepitaban, las iglesias se llenaban. Las mujeres lloraban abiertamente en los mercados. La nación lloraba no solo a un hombre, sino a un reflejo de sí misma. En los días siguientes resurgió la cena en la fonda del recuerdo. Los columnistas lo reinterpretaron como una profecía, como prueba de que dos gigantes se habían enfrentado sin odio. Lo que antes parecía rivalidad, ahora se interpretaba como respeto. La historia suavizó su tono, endureció su significado. María no asistió públicamente al funeral. Envió, en cambio, azucenas blancas, exactamente 40, entregadas a las 10:12 a.m. en la escalinata de la catedral, sin declaraciones, sin espectáculo, solo flores. 7 años después, en 1964, durante una entrevista en París con El Fígaro, le preguntaron sobre Pedro. El periodista esperaba sentimentalismo. En cambio, ofreció una línea mesurada. Dijo que los verdaderos artistas se perfeccionan mutuamente y que México había tenido la fortuna de presenciar tal perfeccionamiento. Ella no dio más detalles. Los testigos de aquella cena comenzaron a contar sus versiones con mayor libertad con el paso de los años. El compositor Manuel Esperón insistió en que el silencio duró 20 segundos, no 14. El periodista Carlos Rentería afirmó que la voz de María nunca superó un susurro. Columba Domínguez recordaba los cristales rotos con más nitidez que las palabras. Los detalles cambiaron, la esencia permaneció. La confrontación llegó a simbolizar algo más grande que el orgullo. Se convirtió en la representación de la propia Edad de Oro, un diálogo entre el sueño y la realidad, entre los vestidos de terciopelo y las botas de trabajo, entre la aspiración y la autenticidad.
Los académicos la llamarían posteriormente la encrucijada filosófica del cine mexicano de la década de 1950. Pedro encarnaba el latido del corazón del pueblo. María encarnaba su ambición. Juntos definieron una nación que aprendió a equilibrar la humildad con la grandeza. Con el paso de las décadas y nuevas caras llenando las pantallas de cine, aquella cena sobrevivió entre anécdotas y admiración. Jóvenes actores escucharon la historia tras bambalinas en los estudios Churubusco y la repitieron como si fuera una escritura, no como un chisme, como una lección. El conflicto, cuando se afronta con dignidad, puede crear respeto. La nación nunca lo olvidó, pero había algo que ningún titular captó, algo que ni siquiera los testigos de esa noche comprendieron del todo. Una verdad que solo saldría a la luz cuando las luces de aquella época se apagaran. Una verdad esperada en silencio. El 8 de abril de 2002, tras el entierro de María Félix en la Ciudad de México, se abrió un pequeño cajón de caoba en su estudio de la calle Hegel. Dentro, bajo pañuelos de seda y correspondencia cuidadosamente apilada, yacía un sobre con fecha del 5 de marzo de 1952, 2 días después de la cena. La carta estaba dirigida a un amigo cercano en Guadalajara. La tinta se había desvanecido un poco, pero las palabras seguían nítidas. Confesó que la pregunta en la fonda del recuerdo la había conmocionado más de lo que nadie imaginaba. Admitió que, por un breve y peligroso segundo, temió volverse irrelevante. Temió que la elegancia se confundiera con distancia. Temió que la nación que amaba eligiera la simplicidad por encima de la aspiración. Las cámaras nunca captaron esa duda. Ningún periodista lo informó. Ningún aplauso lo reveló. La mujer que permanecía inmóvil bajo las lámparas de araña temblaba en privado, no exteriormente, nunca visiblemente, sino internamente como una cuerda tensa. Escribió que cuando Pedro habló, sintió el eco de Guadalajara en 1937, el espejo roto, la promesa a las 2 y 3 de la mañana, la promesa de nunca ceder. Resultó que la fuerza no había eliminado la inseguridad, la había disciplinado. Años antes, tras la muerte de Pedro en 1957, un diario recuperado de su patrimonio reveló algo igualmente humano. En una entrada fechada el 6 de marzo de 1952, escribió que María poseía una serenidad que admiraba profundamente. Confesó que sus palabras lo obligaron a reconsiderar el verdadero significado de la representación. La describió no como una rival, sino como un contrapeso necesario. El mito empezó a suavizarse. La cena dejó de ser un duelo entre fuerzas opuestas. Se convirtió en un encuentro entre dos artistas vulnerables que custodiaban diferentes facetas del mismo país. El orgullo no había borrado el respeto. La duda no había borrado la convicción. La complejidad reemplazó a la simplicidad. Las leyendas permanecieron, pero ahora respiraban. Y en ese espacio, entre el miedo y el coraje, surgió algo universal. Y así termina la historia, no como escándalo, no como rivalidad, sino como lección. La dignidad no es distancia, es autodefinición. María Félix lo comprendió en una noche a la luz de las velas, cuando su leyenda se puso a prueba ante 43 testigos y una nación entera que esperaba tras los muros. No gritó, no retrocedió, transformó el desafío en afirmación. Pedro Infante representó la autenticidad, el latido de talleres, mercados y calles estrechas. María representó la aspiración, la visión de un México que pudiera erguirse en seda y conquistar la mirada del mundo. Juntos, encarnaron el alma plena de un país que aprendía a equilibrar la humildad con la grandeza. Su enfrentamiento no los dividió, los completó. En nuestras propias vidas nos enfrentamos a momentos en que somos cuestionados. Cuando otros cuestionan nuestra identidad, el instinto nos lleva a defendernos a viva voz o a retirarnos por completo. Pero aquella noche de 1952 demostró algo perdurable. El silencio puede ser fuerte. La serenidad puede reorientar la historia. El verdadero poder habla suavemente y dura más que los aplausos. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite recordar que la dignidad y la verdad nunca pasan de moda. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué leyenda de la Edad de Oro deberíamos descubrir a continuación?